Afternoon, students. Today we are going to see Grammar 2 from Lesson 1. Hoy día vamos a ver la gramática número 2 de la lección 1, en el cual vamos a seguir hablando de los auxiliares do y does. Los auxiliares yo les dije que van acompañando siempre a un verbo. En este caso los vamos a ver cómo funcionan estos auxiliares cuando queremos negar, o sea, de forma negativa. Estos auxiliares no se olviden que solo lo utilizamos para un tiempo en presente simple, solo para presente, ningún otro tiempo. Para otros tiempos como pasado existen otros tipos de auxiliares. En este caso esta página la tenemos en page number 9 en su texto, donde hay diferentes cuadros. El primero es este que vemos en pantalla, dice Tom and Bob do not eat at noon o Tom and Bob don't eat at noon. Luego tenemos they do not eat at noon y luego they don't eat at noon. O sea, ustedes podrían conjugar sus oraciones de la manera que quieren, pero aquí lo que nos está mostrando es el do not y la manera en que va contraída, don't. Ambas maneras son correctas de decirlas si ustedes las quieren decir sin contracción como el do not o con contracción como el don't. Aquí les puse un ejemplo en el cual ustedes ven el auxiliar do acompañado del negativo not. Y al contraerlo, yo les dije que la contracción es cuando cortamos las palabras y los convertimos en don't en este caso. ¿Con qué tipo de pronombres utilizábamos el do? En el anterior grammar yo les expliqué que el do solo se utiliza con estos pronombres I, you, we, they. Es decir, con los pronombres que no sean tercera persona. Veamos algunos ejemplos. Examples using don't. El primero, como pueden ver, es la de number 1, la primera oración. Dice, I drink coffee. Estamos afirmando en esta oración y para convertirla en negativa, para decir yo no tomo café, hacemos lo siguiente. I don't drink coffee. Entonces, si ustedes ven la estructura, primero va mi pronombre I, luego va mi auxiliar de negación don't, que está en rojo, y luego mi verbo, y ahí ya ustedes ponen el complemento. Entonces esa sí o sí tiene que ser la estructura: mi pronombre, mi auxiliar y mi verbo, y después ahí ya ponen el complemento. Otro ejemplo, number 2, you eat dinner in the dining hall. Lo mismo, para hacerlo negación, you don't eat dinner in the dining hall. Entonces pronombre, auxiliar, verbo. Number 3, they eat pork. The negative form sería they don't eat pork. Number 4, we put sugar in our coffee. Put, si no lo saben, este verbo es verbo poner. Sugar, azúcar, y our significa nuestro. Entonces, nosotros ponemos azúcar en nuestro café. Para hacer for making a negative sentence, para hacer una oración negativa, es el mismo procedimiento. Pronoun, auxiliar verb, and verb. Entonces ponemos el pronombre we, mi auxiliar don't y mi verbo put y el complemento de la oración. Y así sucesivamente van armando sus oraciones y convirtiéndolas a negativa. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ya vimos cómo funciona el do. Ahora veremos cómo funciona el does. Tienen otro cuadro más abajo, en la misma página de su texto, page number 9, en el cual les presenta este cuadro. Tom gets up at 6 o'clock. O he gets up at 6 o'clock. Si lo ven, cuando yo les dije que nosotros afirmábamos en un presente simple, en una tercera persona, mis verbos se cambiaban y se aumentaban una S. Eso fue lo que les expliqué en el anterior grammar. Pero cuando vamos a negar, utilizamos el auxiliar does, not o doesn't. Por ejemplo, si yo digo he does not get up at 5 o'clock o he doesn't get up at 5 o'clock. Entonces, si ven, aquí does más el not se convierten en doesn't. Lo que cambia es que en el verbo, cuando nosotros ya vamos a negar en la oración, ya no le aumentamos una S. Entonces, es decir, mi verbo vuelve a su forma normal. ¿Con qué pronombres utilizamos este auxiliar? Con tercera persona, nunca se olviden. El does siempre va con tercera persona, con third person. Third person son he, she, it. Esos son tercera persona, he, she, it. Vamos a ver algunos ejemplos. Examples using doesn't.
For example, number 1. She eats lunch in the dining hall. Este es el modelo que yo les había mostrado en la anterior gramática, en el cual yo les decía que para tercera persona mi verbo cambiaba y se le aumentaba una S a todos los verbos. Eso es cuando afirmamos en el presente. Pero si yo quiero negar y decir ella no come, lo que hacemos es lo siguiente. She, lo mismo, el mismo procedimiento del anterior, mi pronombre, mi auxiliar y mi verbo. She doesn't eat lunch in the dining hall. Pero si ven aquí algo diferente, al tener el auxiliar doesn't por delante del verbo, el verbo vuelve a su forma normal. Entonces cuando nosotros ya vamos a negar y poner doesn't antes del verbo, mi verbo ya no tiene necesidad de llevar la S. Entonces cuando nosotros le vamos a poner S al verbo es cuando va en su forma afirmativa, pero cuando vamos a negar le ponemos auxiliar y el verbo ya no lleva S. Otro ejemplo. Number 2. He eats beef. En su modo de negación sería he doesn't eat beef. Entonces aquí lo mismo, pronombre, auxiliar y mi verbo vuelve a su forma base. Beef, si se acuerdan, es carne. Number 3. Tom reads a book. Negative forms en forma negativa. Tom doesn't read a book. Entonces aquí lo mismo. Mi pronombre, en este caso mi nombre porque es un nombre propio. Mi auxiliar doesn't. Mi verbo, si ven read, vuelve a su forma normal ya que tenemos el auxiliar adelante. Y mi complemento. Number 4. The teacher drinks coffee in the mess hall. Para hacerlo negativo, the teacher doesn't drink coffee in the mess hall. Entonces, esto es lo importante sobre la tercera persona, que es el que siempre tiene más reglas. Cuando vamos a hacer una oración con tercera persona, como ven en el primer ejemplo, example number 1, si vamos a afirmar en la oración en presente, al verbo se le aumenta una S. Si vamos a negar la acción, se pone el auxiliar doesn't y mi verbo al ladito va en su forma normal, en su forma base y ya no le aumentamos una S. Ok, chicos, next page. Auxiliary verbs. Estos son los verbos auxiliares, no se olviden, se llaman verbos auxiliares. ¿Por qué? Porque van acompañando al verbo y son como sus auxiliares literalmente. Entonces tenemos el do y el does, los dos que ya habíamos visto anteriormente. Ahí tenemos un cuadro que nos dice they can also work as verbs. Entonces el do y el does también pueden funcionar como verbos. Si funcionaran como verbos, el verbo quiere decir hacer, si van a trabajar como verbo, sino como auxiliar. En este primer ejemplo les he puesto, por ejemplo, Tom does his homework. Esto, si lo interpretamos, sería Tom hace su tarea. Entonces, si va el auxiliar solito, cuando usted va en una oración como esta, donde solo va el auxiliar y nada más, ni siquiera está negando, quiere decir que el auxiliar está funcionando como verbo. El verbo hacer. Tom does his homework. Para negarlo, utilizamos el nombre propio, mi auxiliar en negación, que en este caso does, se convierte a doesn't. Tom doesn't. Y aquí el does es como que le quitáramos una S y lo volviéramos a su forma base, que eso es lo que hacemos en las terceras personas. Les mencioné que cuando utilizamos el doesn't, ya mi verbo ya no me va a llevar S. Lo mismo pasa aquí. Tom doesn't do his homework. Entonces ese does es como que le quitáramos el S y lo convertimos a do. Tom doesn't do his homework. Es lo mismo, entonces el do y el does pueden trabajar como verbo en manera solitaria y significaría o se interpretaría de la manera que es hacer. Entonces hacer. ¿Ok? Vamos a ver next page. Ahora con do. Este no tiene muchas reglas, es lo mismo lo que les acabo de mencionar. Funciona igual como verbo. You do your homework. Tú haces tu tarea. Y para negarlo lo mismo. El auxiliar lo convertimos en negación. You don't do your homework. Entonces aquí a mi verbo siempre, en este caso cuando trabajamos con do, los verbos siempre se mantienen tal y como estaban porque a los verbos en esta ocasión no se les aumenta ES. Solo cuando se le aumenta la S es cuando estamos hablando de tercera persona. Y you no es una tercera persona. Entonces eso sería todo. Espero que tienen alguna pregunta. If you have any questions, si tienen preguntas, háganmelo saber. Espero que hayan entendido el grammar.
Y yo les voy a mandar tarea a la plataforma, chicos. Entonces, cualquier pregunta, no se queden con la duda y consúltenme. Thank you so much.